Eu estou com Federico Adorno, ele é cineasta paraguaio, premiado, e agora nos apresenta a sua última película, Boreal, que também está nominada no Festival de San Sebastián na categoria Work in Progress, e nos vai falar todo, tanto também porque foi o último trabalho também de Renate Costa. Que tal, Federico? Bem-vindo, como estás? Muchas gracias, May. En verdad que me alegra que te hayas recordado un poco de Renate Costa porque la extrañamos todos los días y en este proceso de la película con mucha más razón, digamos, porque acompañó bastante todo el proceso y ahora tratando de finalizar la película, digamos, se siente esa falta que nos hace Renate, pero también estamos seguros que queremos hacer la mejor película que podamos para honrar todo su legado, digamos. Claro, aparte, yo me enteré que ella pudo ver una parte, ¿no? Y estaba muy contenta Sí, pudo ver el corte final, digamos, o sea, fue un proceso que empezamos en diciembre del año pasado y fueron varios meses de varios cortes, llegamos a un corte 10, ella pudo ver eso y luego allá bueno, tenía su ida y su venida, digamos que tipo en enero se descomponía un poco, bajoneaba un poco de salud y luego ya en mayo que ya no fue posible hablar con ella. Yo un día antes le mandé el link, vio, me mandó su devolución, un mail larguísimo con todas sus sugerencias y luego de eso ya lastimosamente se degradó su salud y ya pasó todo lo que sabemos, ¿verdad? sí, Renate Costa, que una gran referencia para el cine paraguayo y Sí. una de las grandes responsables, ¿no? De todo eso que está sucediendo también, ¿verdad, Federico? Sí, sobre todo sobre el cine paraguayo, queremos decir que ella no era solo una cineasta, sino también una especie de gestora cultural, digamos, porque acompañó todo el movimiento que tuvo el nacimiento de este nuevo cine paraguayo, o sea, luchó mucho por la ley de cine, ella estuvo desde su inicio, digamos, moviendo eso, y además fue una de nuestras cineastas más internacionales, digamos, o sea, fue la que unió los puentes con muchos otros profesionales de otros países, y Boreal, por ejemplo, nuestra película en la que ella produce, consiguió una coproducción con México y conseguimos varios premios de Europa también y se lo debo, yo le debo muchísimo a ella y yo creo que muchos colegas también estarían de acuerdo y dirían que ella sí tuvo mucho que ver con esta nueva ley en el Instituto Nacional de Cine y bueno, fue muy valioso su aporte en realidad. Fede, contame un poco cómo está Boreal, cómo fue. Vamos a hablar, yo sé que siempre cuando hablamos de una nueva película no se puede dar mucho spoiler, ¿no? Ya, Contame lo que se sí, puede y vamos a hablar de cómo fue la grabación. La historia es en el Chaco, una historia interesantísima, ¿no? De sí, dos trabajadores que están esperando que llegue su jefe, ¿verdad? sí. Contame cómo fue, se grabó en el Chaco, ¿no? Contame un poco cómo fue Cero, todo. sí, primeramente quiero decir que la película está en postproducción todavía. Estamos tratando de ganar algún fondo. Vamos a participar en otro Work in Progress que es en Belfort de Francia y el Festival de Guadalajara que se hace en Los Ángeles este año también. Y son dos Work in Progress que apuntamos también y que podemos ganar algún premio para poder finalizar porque en este momento tenemos el corte final, toda la película rodada, pero no podemos finalizar la película. Yo creo que antes de fin de año tendremos algunas noticias sobre eso, digamos. Y recordando Y sí, siempre, quisiera antes, para que la gente pueda entender, la película en construcción, que es el Work in Progress, sirve muchísimo participar. Vamos a recordar que Sete Cajas, ¿no? Se pudo terminar participando de un claro. Work in Progress, ¿no? Sí, nosotros lastimosamente no tuvimos la suerte de 7 cajas, pero quedamos seleccionados 6 películas de entre más de 200
y fue muy buena la experiencia porque te encontrás con productores, agentes de ventas y toda esa cantidad de gente que luego te invita a otros festivales o es para armar Entrar el na Lua, recorrido que pueda tener la entrar na película. Lua. Sí, para entrar en ese circuito, digamos. Espera, Sí. perdón, me entró una llamada, perdón. Y bueno, estamos en eso, ¿verdad? En ese circuito que puede ser muy interesante y yo auguro que Boreal, por Renate misma, le va a ir muy bien a la película, digamos. Y esta película se grabó en el 2019, en septiembre, en el Chaco, digamos. Tuvimos unas locaciones en la ciudad de Filadelfia y también en la ciudad de La Patria, en el fondo ganadero, este fondo esta estancia, digamos, que hace poco quisieron vender, ¿verdad? Ahí estuvimos presentes, estuvimos 4 semanas. Fueron rodajes muy intensos, no tuvimos ninguna lluvia por suerte, pero había días que no podíamos filmar porque el viento y el polvo era extremadamente fuerte y no había forma de poner las luces, sacar la cámara porque se podía descomponer y fue un rodaje muy difícil, digamos, en condiciones muy... porque es una película a bajo presupuesto, entonces todo, gracias a que el equipo se pudo adecuar, pudimos grabar esta película, digamos. Aparte que gravar en el Chaco, siempre cuando hablo con alguien que trabaja en el Chaco, es muy complejo, ¿no? Es muy complicado, es muy hostil, es un ambiente muy hostil, ¿no? Si bien el paisaje creo que es la gran recompensa, ¿no, Federico? Sí, Es- es la recompensa, pero ciertamente, digamos, uno dice que el Chaco lo ama o lo odia, digamos, pero uno termina siempre amando ese lugar por más que tenés el calor extremo, tenés el viento norte que es constante todo el tiempo, entonces uno se va adecuando, por eso uno se pregunta cómo pudieron hacer estas comunidades que sobreviven ahí, para empezar la comunidad indígena, o cómo pudieron llegar estos alemanes, estos holandeses, menonitas o rusos, digamos, que son de Filadelfia también, y cómo pudieron sobrevivir a esa inmigración en un lugar en donde no hay agua, no hay mucha agua, digamos, el agua que encontrás puede ser salada también, digamos, y son condiciones muy extremas y aún, por más que hoy tenemos la electricidad del celular, la vida ahí es muy difícil, sigue siendo muy difícil. eh, la película se habla en tres idiomas, tengo entendido, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia para tus primeros dos proyectos? Que después me gusta siempre hablar del último proyecto para que ustedes puedan vender su pescado, como se dice, ¿no? Y después Sí. vamos a hablar un poco de tus otras dos películas. ¿Ese es un largometraje o un mediometraje? ¿Cómo es? No, Boreal es un largometraje, estamos en 90 minutos, está hablado principalmente en guaraní, también en español y en el Plattdeutsch, que es el dialecto menonita, digamos. Son básicamente estos tres idiomas que se escucha ahí. Y sí hay algún que otro idioma, eh, otro en Ellet, que es también un idioma del Chaco, digamos, un idioma indígena. Pero ahí solamente escuchamos una parte en una radio, pero hay una mezcla muy interesante que traté de retratar en la película sobre ese mundo que uno conoce y que se vive en el Chaco. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaste para grabar? Ya hablamos de las condiciones hostiles. Eh, para grabar 90 minutos se necesita hacer muchísimo material, ¿verdad? O sea, son mucho más tiempo de lo que estabas acostumbrado, ¿no? Para hacer toda la Sí. producción. ¿Cuáles fueron los Y desafíos imagínate que de condiciones? los desafíos, imagínate que este es mi primer largometraje también, entonces con un equipo más grande, entonces el desafío fue mucho mayor. Por suerte encontré un buen compañero que fue el director de fotografía, que es Fernando Loquet, que es un argentino y, bueno, es correntino, digamos, entonces es medio paraguayo, entonces nos entendemos muy bien y él me ayudó bastante en esa transición de pasar del cortometraje al largometraje, digamos. Y el desafío es tener la mejor toma que podés tener, digamos,
en un plazo, en un muy corto tiempo, digamos. O sea, porque tenés un asistente de dirección que todo el tiempo te está hincando con el tiempo, digamos. No podés hacer más tomas. Si haces esta toma más extra, te perdés otra escena. Entonces es un constante tira y afloje con, toda, con todo el equipo, digamos. Y manejar 30 personas en un rodaje es muy difícil también, digamos. Y sobre todo porque estamos conviviendo en un lugar pequeño, entonces ahí entre la gente tenemos que acordar muchas cosas, tratar de llevarnos bien, pero por suerte salió todo muy bien al final. Contar un poco sobre la trama, de lo que podés contar sin dar spoiler, lógico. Sí, sí, sí. Son en realidad tres trabajadores que esperan al jefe menonita. Eh, Pasan los días, el joven Benjamín tiene problemas para adaptarse a las condiciones del trabajo, entonces se empieza a compartir, bueno, se empieza a portar de forma errática, digamos. Entonces él prontamente muestra, bueno, se arman unos conflictos ahí entre ellos, pero el jefe menonita siempre tarda en venir, tiene dos venidas y siempre tarda en venir, hay problemas de comida, de agua, y luego también empiezan los problemas de relacionamiento entre estos personajes. Yo creo que es una película sobre la sobrevivencia en el Chaco mismo, es sobre la vida misma. ¿El guión de quién es, Fede? El guión es mío, me llevó un proceso no solo de escritura, sino de financiamiento, buscar el equipo, me llevó 10 años prácticamente, 9 10 años. Es Wow. bastante tiempo, digamos. Es toda una vida, digamos. Hoy me estoy dando cuenta que gané muchísimo, pero también perdí muchísimo, digamos, porque uno Es como se mete tanto en un proyecto y deja de lado otras cuestiones, ¿verdad? Pero yo estoy muy contento con el resultado y creo que espero que al público le termine gustando también, pero la escritura del guión fue un proceso muy largo, incluso Renate me sugirió trabajar con unos consultores, un consultor de Argentina, también traje aquí con la antropóloga Gabriela Zucolillo, que me ayudaron muchísimo en el guión y para esta una primera película yo creo que el resultado fue muy bueno. excelente. Quiero que me cuente un poco, le Sí. cuente a la gente un poco acerca de tu formación. Te formaste en comunicación, después te fuiste a especializar, ¿no? Afuera. Un poco de tu formación vamos a hablar también de Isla Alta, ¿no? Y la estancia. Ya, ok. Bueno, cuando yo tuve 18 años quise estudiar cine, me moría por estudiar cine, pero no fue posible salir afuera, entonces tuve que optar por lo más cercano que acá sería ciencia de la comunicación. Me licencié en eso en bastante tiempo. También tengo estudios en la Escuela de Teatro del Estudio con Agustín Núñez, que fueron varios años que me capacité en guión, en actuación, dirección, dramaturgia, cómo dirigir actores. Eso me dio esa herramienta, me dio la parte artística, me dio el teatro, por más que yo nunca ejercí. Y también comunicación es por la forma de, tuve audiovisual también ahí un poco, y luego pude salir afuera a hacer cursos como talleres de producción en Argentina, también un poco en Francia, en Alemania, y fueron experiencias que yo fui recogiendo y luego más la experiencia o el conocimiento me dio la práctica que tuve en todos estos lugares, porque no pude hacer lastimosamente una carrera de cine propiamente dicha. Eh, Y básicamente ese es mi trayectoria, digamos. Más yo creo que el cine uno va aprendiendo a cada proyecto que uno va haciendo. con Isla Alta, también con Isla Alta empezaste a recorrer también festivales, ¿no? Tenés un estilo muy particular, ¿verdad? De la cámara estática, ¿no? Ya. Y como la fotografía es impresionante siempre en tus películas, ¿no?
Eh, Ya. Acá, ¿cómo fue la recepción de estas dos películas, de las primeras? ¿La gente entendió Eh, eh, todavía para comercializar y para que salga en televisión y todo eso? Hay un poco de resistencia, ya. porque el material es de primerísima calidad. Sí, tal vez haya habido alguna resistencia, pero yo artísticamente o como creador estoy muy aislado, digamos, no sabría decirte, digamos. Pero afuera sí tuvo bastante, muy buena Isla recepción, Alta, sobre todo, Isla Alta ganó en Suiza un festival, ¿no? sí, en el Winter Tour, creo que fue en el 2012, ganó el premio principal en ese festival. 2012. Eh, 2012, sí, sí, exactamente. Y bueno, y sí mostré, por ejemplo, en el lugar donde grabamos y fue la experiencia, fue muy linda, que fue en Acahay, en la ciudad, acá en el departamento de Paraguarí. Y la gente disfrutó mucho para verse, por ejemplo. Y a mí eso me fue muy satisfactorio en ese sentido. Entonces, a ellos sí les gustó, digamos, porque reconocen el lugar, se reconocen ellos. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me hizo sentir bien. Entonces, yo quedé contento con el resultado. Entonces, creo que fue un buen producto, digamos, un buen cortometraje. Algo que me llamó la atención cuando estaba viendo tus materiales es que vos subiste tus materiales, ¿no? Que la gente puede Sí, ver en YouTube. Y eso me parece fantástico, porque eh, cuando lanzas, después que ya hizo todo su recorrido y todo esto, es muy bueno. Y te cuento que no es tan común acá, ¿no? ah, Normalmente para encontrar material paraguayo es muy difícil. Y sé que mucha gente me dice, mas ¿cómo puedo ver tal ah, cosa? ¿Cómo puedo ver tal película? Y sí. no, prácticamente no hay, ¿no? La gente no No sube, se ¿no? encuentra. No Sí, se encuentra. Y es muy importante para que se pueda seguir el trabajo claro, también, para que ¿verdad? se con... y la pandemia me hizo reflexionar mucho a mí ese tiempo más duro, digamos que fue durante marzo, abril, que fue un momento en el que uno no entendía bien qué pasaba, fue muy extraño de estar por la calle, tener que estar encerrado, estar en la computadora y eso me llevó a reflexionar, entonces dije, bueno, así como muchos están compartiendo también sus materiales, muchos cineastas de afuera, entonces yo decidí que eso, poner en YouTube y que se vea. Porque acá en Paraguay se vio muy poco. La estancia, por ejemplo, se mostró en una oportunidad, pero no hubo tanto público porque se mostró con otras películas. Entonces no pude promocionar como me hubiese gustado, entonces decidí hacerlo mejor, digamos, que fue ponerlo en YouTube. Y creo que tiene buenas reproducciones. La última vez que vi, creo que la estancia tenía tipo 600 reproducciones, que es un buen número, digamos, que en una sala puedes llenar en dos funciones o tres, y de la comodidad de tu casa puedes ver eso y es fantástico, digamos, eso que se produce. Mira, te doy el último número. La estancia tiene 859 reproducciones y es la Ok, alta 363. Este es muy bueno ok, como decías, ¿no? Sacaste la palabra de mi boca, que era justamente eso, que los cineastas de afuera yeah, alzan, ¿no? Una vez que ya no sí, tenemos mucho que hacer tenemos mucho que hacer ya con la película, con el trabajo, vamos a claro, alzar, porque la continuidad es más fácil mostrar, mira, yo estoy con tal proyecto, pero yo ya hice eso, claro, ¿verdad? Da mayor sí, sí, visibilidad y también la gente, ¿no? El público va encontrando, ahora se consume mucho sí, más y con esa pandemia el consumo aumentó, ¿no? Eh, la sí, estancia, que para mí, yo he visto unas 3 veces, creo que la estancia, ya, porque es un corto que tenés que entender, ¿no? Que tenés que prestar mucha atención, sí, ganaste premio en Alemania con este corto, ¿no? sí, Eh, es- sí, es- sí. este, ¿dónde fue grabado? Porque la temática incluso, incluso cómo termina, todo es muy pensado. ¿Cuánto te tomó para hacer ese corto? Creo que el proceso de guión y de pensarlo mucho me llevó 2 años
y el rodaje fue una semana, fueron 6 días. Creo que el poder, porque estos cortometrajes no tienen diálogo, digamos, entonces uno tiene que pensar bastante la imagen, y entonces eso Exactamente. me llevó 2 años, digamos. No, no todo el tiempo trabajando sobre eso, sino escribir, dejar reposar y después volver otra vez, pero fue un proceso de 2 años, digamos. Y É, sí, sí, justamente com os trabalhos que eu hago, sempre vindo muita gente a ser documental ya, sobre meus projetos e tudo isso, sí, com o meu concurso, e sempre me diziam, não, hacíamos documentales, era um dia, vocês também se manejam da mesma maneira, um dia para sacar 2 minutos, não? sí, sí, algo así. Sí, generalmente, o menos inclusive, puede ser mucho menos, pero ese es el estándar que se maneja, digamos. Pero yo hago un proceso de mucha escritura y de pensar bastante, digamos. Entonces, tenés la facilidad en rodaje de que no tenga que durar tanto tiempo. Ahora, hablabas de expressar com imagens, não? Sí. E afuera é muito valorado isso, não? Tanto que eu recorriste. Quais foram os demais festivales que recorriste com os dois cortos? Fue el Lincoln Center del Festival de Nueva York, también el Festival de Rotterdam, bueno, inclusive se mostró en Japón, en India y en varias ciudades de Alemania, en Francia también creo que pasaron una vez en París, o fueron en Portugal, o sea, fueron bastantes festivales que Excelente. Inglaterra, o sea, una vez que uno estrena y empieza a mostrar, ahí te empiezan a invitar para el circuito, digamos que hay para estos cortometrajes. Yo tuve la suerte de hacer un circuito muy prestigioso, digamos, que dicen, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Pero por lo menos son unos festivales que llevan bastante gente, donde se aprecia mucho el cortometraje, y hizo ese circuito interesante, en un proceso, en un Isla Alta creo que recorrió 2 años, la estancia por ahí también, inclusive hasta el año pasado estuvieron mostrando. Este año, inclusive durante la pandemia, se mostró en un festival de documentales. Inclusive me invitan a festivales de ficción o de documental. Inclusive la estancia puede entrar en esa categoría, en las dos categorías, porque es un híbrido. Entonces, tuve una charla online, digamos, sobre la estancia y bueno, básicamente fue un buen circuito que tuve. Não, eu recomendo, mira, eu recomendo a gente entre Federico Adorno, assim mesmo, tá? Em YouTube, não? La Estancia Isla Alta, só assim, 7 meses, entre gente a ver, é muito bom. Eu particularmente me encariñei muito com La Estancia, porque o linguagem é Sí. fantástico, fantástico. ¿Cuál Sí. qué nos queda de, sí, No, que te iba a decir que la estancia un poco está basado en la masacre de Curuguatú, cuando hubo el derrocamiento de Fernando Lugo. No sé si te acordás de ese evento, bueno, sí, seguro que concordo, sí. concordo. Bueno, está basado en eso, pero también un poco la historia del campesinado. Entonces es un híbrido que fui mezclando esas cosas, ¿verdad? Sobre la falta de tierra, la falta de oportunidades. O sea, se mezcla todo se condensa en ese cortometraje, digamos. No, no se refiere únicamente a una cosa, digamos. Pero es un poco Claro. la realidad del campesinado, digamos. Eh, Tenés de acá en adelante, bueno, hay un largo recorrido, si Dios quiere como va para adelante este proyecto Sí, Boreal, ¿no? Va a estar muchos años, pero sí. tenés proyecto desarrollando o que querés desarrollar, y si la temática, me pregunta si la temática va a seguir siendo el interior de Paraguay, o tenés otros puntos que quisiera desarrollar también. Boreal, por ejemplo, es el interior de Paraguay, pero hay otro estilo ahora, no, no es más este estilo tan contemplativo que tenía Isla Alta y La Estancia. Acá tenemos más diálogo, más actuación, hay actores que son de teatro, de cine, entonces el estilo es diferente.
ahora mismo quiero primero finalizar bien esta película, o sea, estoy medio atragantado que no puedo terminar, ya está en el disco duro ahí esperando para poder ser terminado y estrenado, y eso no me permite poder trabajar en otro proyecto. Pero, digamos, tiene que pasar un buen tiempo porque me consumió bastante Boreal, entonces yo espero prontamente creo que me voy a poner, voy a volver a escribir sobre, pero como yo soy del interior, entonces para mí es lo natural, digamos, trabajar sobre esas temáticas, digamos, no una cuestión de, sí, Claro, pero es muy bueno eso también que cada uno puede tener su visión y mostrar la diversidad del Paraguay, ¿no? claro. Es muy amplia, hay muchas historias que contar. Eh, ¿Cuál es el recorrido que queda de Boreal como work in progress? ¿No? Sí. ¿Cómo? No entendí. ¿Cuál es el recorrido que te queda ahora como work in progress? Ah, ¿No? como Work in Progress vamos a participar en este entrebú de Festival de Belfort en Francia, esos son los primeros días de diciembre. También el Festival de Guadalajara en Los Ángeles, y ellos dan todos unos premios en postproducción, digamos, o sea, la imagen, el sonido, y esperemos que tengamos la suerte de poder conseguir estos premios. Entonces eso nos va a llevar unos 4 meses para poder finalizar o en Los Ángeles o en Francia, digamos, el proceso de postproducción. Ya falta poco, digamos, entonces estamos pendientes de eso y ya para seguir para adelante, ¿verdad? Excelente. Bueno, Federico, te Sí, agradezco muchísimo, te deseo muchísima suerte, ¿no? sí. Que más éxito de lo que ya tuviste. Y bueno, y no sé si tiene algunas últimas palabras que quieras, ¿no? No, te agradezco mucho, Mike. O sea, ahora estoy tratando de seguir estas charlas. Yo creo que son muy necesarias, sobre todo por los artistas, para darse a escuchar, digamos. O sea, darnos la oportunidad me parece grandioso y espero que esto continúe y fue un gusto conocerte. No, gracias a usted. Y Sí, bueno, te mando un saludo, un abrazo y yo voy a sí. estar ahora subiendo, compartiendo y editando para que puedas también ver. También Dale, que tengas buenas noches y estos. igualmente, gracias, Mike. Hasta luego.